Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que encontrarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. Bienvenidos a NTD Noticias, mi nombre es María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. La administración Biden realizó su primer ataque aéreo y el secretario de Defensa confía en que dieron en el blanco. Comenzó la CPAC, donde se espera que Trump dé su primer discurso tras dejar la presidencia. Su asesor principal nos anticipa algunos de los temas de los que hablará. En la pugna por el salario mínimo, los demócratas recibieron un duro golpe y deberán negociar con los republicanos. La candidata representante de Comercio planteó cuáles serían las posturas de la actual administración con respecto a los aranceles contra China. El ejército estadounidense llevó a cabo su primer ataque aéreo bajo el mandato del presidente Biden. El Pentágono dice que es una represalia contra las milicias respaldadas por Irán que atacaron a los estadounidenses en Irak. Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Siria el jueves, golpeando un sitio utilizado por dos grupos de milicias respaldadas por Irán. La medida se produce tras los recientes ataques con cohetes contra el aeropuerto de Erbil en Irak, que mataron a un civil y dejaron a 5 estadounidenses heridos. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dice que confía en que hayan dado en el blanco correcto. Y estamos seguros de que ese objetivo estaba siendo utilizado por la misma milicia chiita que realizó los ataques. La Casa Blanca no culpó directamente a ningún grupo específico de los ataques con cohetes en Irak, pero sí dijo que haría responsable a Irán de las acciones de sus representantes. Austin dice que recomendó a Biden que autorizara el ataque aéreo. Hemos dicho varias veces, vamos a responder, ya sabes, en nuestra línea de tiempo y una vez más, queremos estar seguros del tipo de actividad y de que teníamos los objetivos correctos. Es la primera acción militar de Biden desde que asumió el cargo. Austin dice que la administración fue deliberada en su enfoque. Permitimos y alentamos a los iraquíes a investigar y desarrollar la inteligencia, y eso nos fue muy útil para afinar el objetivo. Ninguna muerte por el ataque aéreo del jueves pudo ser confirmada hasta el momento. Mientras tanto, el gobierno de Biden busca reincorporarse al acuerdo nuclear de Irán de 2015. El presidente Trump se retiró de él en 2018. Él dijo que el acuerdo le dio a Irán miles de millones de dólares, pero no pudo evitar que el régimen desarrollara misiles balísticos. El asesor principal de Trump nos dio un anticipo de lo que el expresidente hablará en la CPAC este fin de semana. Veamos qué nos cuenta. Este domingo se espera que el expresidente Donald Trump exponga su visión de Estados Unidos en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Eso es lo que dijo su asesor principal Jason Miller a Dan Abrams, el fundador de Mediaite, en una entrevista de radio. Miller también dijo que Trump va a decir a los asistentes lo que piensa sobre las recientes acciones del presidente Biden. Trump hablará de su preocupación por la dirección en la que Biden está conduciendo al país desde que asumió el cargo. Las órdenes ejecutivas de Biden han dado un giro de 180 grados a muchas políticas de la era Trump. Miller dijo que Trump se centrará en algunos temas importantes, entre ellos la presión de los demócratas por abrir el camino a la ciudadanía a los inmigrantes ilegales, detener la construcción del muro fronterizo y cancelar el oleoducto Keystone XL. En la entrevista con Abrams, Miller dijo, el enfoque aquí realmente es que todas las cosas que el presidente predijo que sucederían si Joe Biden era elegido presidente en términos de políticas ya han comenzado a suceder. Miller también dijo que el discurso de Trump incluirá otros temas importantes como el futuro del Partido Republicano, su agenda America First y las lecciones aprendidas de la campaña electoral de 2020. El asesor también dijo a Abrams que es posible que Trump hable sobre cómo mejorar la integridad de las elecciones. Miller aseguró al entrevistador que Trump explorará este tema con visión de futuro. En la entrevista, Abrams acusó a Trump de difundir la mentira de que los votos fueron cambiados y que él ganó de forma aplastante. Miller espera que la única mención de Trump a la reforma electoral sea en el contexto de lo que debe cambiar en futuras elecciones. Y dijo que hay algunas violaciones constitucionales que necesitan ser abordadas con las legislaturas estatales en todo el país.
La nominada por el presidente Biden para representante de comercio de Estados Unidos dice que China es un rival, un socio comercial y un actor de gran envergadura. Dice que quiere trabajar con los aliados para tratar con Beijing. Anteriormente fui la principal responsable de Estados Unidos contra las prácticas comerciales desleales de China. Sé de primera mano lo importante que es que tengamos un plan estratégico y coherente para hacer que China cumpla sus promesas y competir eficazmente con su modelo de economía dirigida por el Estado. Sus comentarios señalan que el gobierno de Biden no tiene planes de hacer retroceder los estrictos aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump a China, Europa y otros países. Eso contrasta con los dichos de Biden en la campaña electoral. La administración Trump impuso aranceles a productos chinos por valor de $360,000 millones, incluidos el acero y el aluminio. Fue una respuesta a la campaña expansiva del régimen sancionada por el Estado para robar la propiedad intelectual estadounidense. Tai reconoció los problemas con el acero y el aluminio chinos. Añadió que hay que explorar todas las opciones para tratar con China. El paquete de ayuda por la pandemia de casi $2 millones de Biden enfrenta desafíos, ya que los republicanos afirman que los demócratas no están dispuestos a comprometerse. Veamos los detalles. El paquete de ayuda por la pandemia de $1,9 billones de Biden se enfrenta a desafíos. Los demócratas dicen que el plan no es demasiado grande y debe aprobarse. Ahora los críticos dicen que el plan es demasiado grande. Permítanme hacerles una pregunta retórica. ¿Qué quieren que elimine? ¿Qué dejarían fuera? Los republicanos siempre se quejan por quejarse de cosas que ellos mismos hacen. Los republicanos, por su parte, critican a los demócratas por impulsar el paquete de estímulo contra la pandemia sin aceptar sus opiniones. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que de las 286 enmiendas propuestas al proyecto de ley, solo se aceptaron 2. Calificándolo de pago para Pelosi, varios líderes republicanos dicen que solo el 9% de todo el paquete se destina a la ayuda contra la pandemia. Dicen que el resto es una lista de deseos neosocialistas, según el senador John Kennedy. Pelosi, Schumer y Biden decidieron utilizar la pandemia para impulsar una lista de deseos progresista para recompensar a aliados políticos, amigos y donantes a expensas de la clase trabajadora estadounidense. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes dijo que una gran suma se destina a la construcción de túneles y puentes en California y Nueva York, que según él no están relacionados con la pandemia. Vemos cómo el pantano vuelve a Washington. $100 millones para un túnel en Silicon Valley, en las afueras del distrito de la presidente Pelosi, o un puente para Schumer. Un comunicado del representante Jim Banks informa sobre los problemas que tienen los republicanos con el paquete. Por ejemplo, el proyecto de ley es blando con China al permitir que los fondos vayan a las escuelas que se asocian con el régimen comunista, incluye fondos para el aborto y no permite que 2/3 de las escuelas utilicen los fondos para la pandemia hasta 2023. La Cámara de Representantes tiene previsto votar el proyecto de ley el viernes. Se espera que la votación siga estrictamente las líneas partidistas. En un golpe a los demócratas, la parlamentaria del Senado dictaminó que la Cámara no puede incluir el salario mínimo de $15 por hora propuesto por el presidente Joe Biden en el proyecto de ley del virus de $1,9 billones. El fallo ocurrió el jueves, mientras los demócratas pretenden aprobar el proyecto de ley sin los votos de los republicanos. Las perspectivas de aumentar el salario mínimo en Estados Unidos recibieron un golpe potencialmente fatal el jueves, ya que la parlamentaria del Senado dictaminó que los legisladores demócratas no pueden aprobar rápidamente la propuesta en el Congreso. Los demócratas esperaban incluir el aumento del salario mínimo en su proyecto de ley de ayuda de $1,9 billones que pretendían aprobar en el Senado, controlado por los demócratas sin los votos de los republicanos. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente Joe Biden estaba decepcionado por la decisión. El salario mínimo federal actual es de $7.25 la hora y se incrementó por última vez en 2009. Biden y la mayoría de sus compañeros demócratas quieren duplicar el salario mínimo a $15 la hora para 2025. Pero el fallo del jueves significa que los demócratas probablemente tendrán que aprobar un proyecto de ley por separado y emprender la difícil tarea de conseguir algún apoyo republicano para la medida.
El senador Lindsey Graham, el principal republicano de la Comisión de Presupuesto del Senado, celebró el fallo de la parlamentaria del Senado en Twitter diciendo: "La reconciliación no puede usarse como vínculo para aprobar un cambio legislativo importante por cualquiera de los partidos con un voto de mayoría simple". Sin embargo, a pesar de la decisión del jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la Cámara, controlada por los demócratas, seguiría incluyendo la disposición sobre el salario mínimo antes de enviar el proyecto de ley de ayuda al Senado. En un movimiento que continúa revirtiendo las políticas de la era Trump, el presidente Biden canceló una serie de órdenes ejecutivas de la administración anterior. Tenemos aquí más detalles sobre esta noticia. El miércoles, el presidente Biden dio marcha atrás a 7 órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump entre 2017 y 2021. Veamos cuáles fueron algunas de las órdenes ejecutivas que revocó. Uno de los memorándums planteaba revisar la financiación federal para las ciudades que permitieran la anarquía, la violencia y la destrucción. Después de los disturbios tras la muerte de George Floyd, el memorando decía que a ciudades como Seattle, Portland y Nueva York se les podrían recortar sus fondos. Biden lo revirtió. Biden también recortó una orden ejecutiva de 2018 titulada "Reducir la pobreza en Estados Unidos, promoviendo la oportunidad y la movilidad económica". La orden de Trump ordenaba al gobierno reducir el gasto innecesario deshaciéndose de programas duplicados o ineficaces, dirigiendo la ayuda a personas con bajos ingresos y mejorando la independencia económica. Otra orden ejecutiva cancelada ordenaba a las agencias federales que modificaran las regulaciones que podrían afectar la recuperación económica por la pandemia, y se anuló otra orden que apuntaba a que se usara la arquitectura clásica para los edificios federales. Entre las 7 órdenes se encuentra una de las últimas órdenes ejecutivas de Trump que impedía a burócratas no electos establecer normas federales. La Casa Blanca no dio ninguna explicación sobre esta decisión en el informe de prensa oficial. La Cámara de Representantes acaba de votar la ley de igualdad. La Cámara también la aprobó en 2019, pero se estancó en el Senado. Ahora que los demócratas están en el poder, esperan que esta vez llegue hasta el final. Pero los grupos religiosos están advirtiendo de los efectos que podría tener en las personas religiosas. El presidente Biden se comprometió a aprobar la ley de igualdad en sus primeros 100 días de mandato. Si se aprueba, esta ley ampliará la Ley de Derechos Civiles de 1964 para prohibir la discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género. Pero muchos sostienen que aunque la ley otorga derechos a algunos grupos de personas, se los quita a otros. El abogado Paul Jonah de la Sociedad Thomas More dice que esta ley destruirá las protecciones religiosas en las que confían millones de estadounidenses. No hay otra forma de describirlo que no sea un asalto a la apreciada libertad religiosa y, ya sabes, al modo de vida en Estados Unidos de decenas de millones, cientos de millones de estadounidenses. Jonah enumeró algunas de las maneras en que esta ley afectaría la vida cotidiana de quienes tienen creencias tradicionales o religiosas. Derogará la ley de restauración de la libertad religiosa que proporciona protección legal a las personas de fe. Obligará a los lugares de culto y a los centros parroquiales a acoger actos que violan sus creencias religiosas y castigará a las organizaciones benéficas religiosas como los centros de acogida y las agencias de atención infantil por sus puntos de vista sobre el género y el matrimonio. Jonah puso el ejemplo de un albergue para mujeres que han sido víctimas de la trata sexual, señalando que muchos centros de acogida para víctimas de abusos físicos y sexuales atienden a un solo género, normalmente a las mujeres. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tienes un hombre que se define como mujer y que quiere estar en este hogar, donde tienes víctimas, mujeres maltratadas que han sufrido abusos sexuales por parte de hombres? Y, ya sabes, parte de su curación y parte de este ministerio está diseñado para alejarlas de este mundo del que acaban de salir. De modo que si van a obligar a una organización benéfica como esta a redefinir el género y a ampliar el concepto de lo que es una mujer más allá de lo que nos dice la ciencia, entonces básicamente se le está diciendo que no puede operar. Jonah dice que hay que respetar los derechos de todos, pero que no debe ser a costa de la libertad religiosa. La ley se aprobó fácilmente en la Cámara, pero su destino en el Senado, uniformemente dividido, no está claro. Jonah afirma que si se aprueba esta ley, su organización, junto con muchas otras, la impugnará inmediatamente. Un ex entrenador olímpico de gimnasia femenina de Estados Unidos acusado de delitos sexuales se suicidó el jueves.
se enfrenta a 20 cargos de tráfico de personas y agresión sexual. El exentrenador de gimnasia olímpica de Estados Unidos, John Gedert, acusado el jueves de tráfico de personas y agresión sexual, se suicidó. En un comunicado, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, dijo que Gedert fue encontrado a última hora de la tarde tras haberse quitado la vida. Este es un final trágico para una historia trágica para todos los implicados. Gedert tenía vínculos con el médico del equipo de gimnasia estadounidense Larry Nassar, quien recibió 2 condenas de prisión en Michigan de 40 a 125 años y de 40 a 175 años por abusar de jóvenes gimnastas. También está cumpliendo una condena federal de 60 años de prisión por condenas de pornografía infantil. A primera hora del jueves, Gedert fue acusado de 20 cargos de tráfico de personas, un cargo de agresión sexual en primer grado y un cargo de agresión sexual en segundo grado, entre otros cargos relacionados. Gedert entrenó al equipo femenino de Estados Unidos conocido como First Five, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 2012, y fue el antiguo dueño del club de gimnasia Twin Stars USA para atletas de élite del área de Lansing, donde Nassar trataba a los gimnastas. La oficina del fiscal general dijo que bajo el pretexto de ser entrenador, Gedert presuntamente sometió a múltiples mujeres jóvenes a un ambiente de abuso continuo, en el que también ignoró el consejo de los médicos, excepto el proporcionado por Nassar, quien sirvió durante unos 20 años como médico del equipo de Gedert. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción del vídeo. También los invitamos a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir así nuestras novedades. En especial en caso que debamos cambiar de plataforma, también encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde. Nos vemos en el próximo programa.